¿Te has preguntado cómo sería ir de lo simple a lo extraordinario? Acompáñame cada lunes en estas pláticas de café, en donde mis invitados nos van a compartir historias de vida extraordinarias. Mi nombre es Sofía Arellano y te invito a mi casa a ir de lo simple a lo extraordinario. El día de hoy nos acompaña Israel, un mexicano de 49 años extraordinario, experto en seguridad y estrategia cibernética. Tu historia, Israel, es increíble, pero es un claro ejemplo que cuando se decide cambiar el rumbo de tu vida, nada es imposible. Israel tuvo una infancia muy difícil y complicada, y hoy vienes a compartirnos tu proceso de vida y cómo has llegado a este lugar extraordinario. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación, Israel. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Para mí de verdad es un honor, un gusto estar contigo. También admiro tu trabajo y Gracias. también felicito a todo tu equipo de producción que tienen una imagen excepcional y bueno, siempre es un gusto y un placer estar con gente como tú. Muchísimas gracias. Bueno, para ir empezando tu historia, yo quisiera irme, pues muy atrás a tu infancia, antes de que nacieras, diciendo que tu padre era un hombre de campo y después se va a vivir a la Ciudad de México y empieza a trabajar de diablero, una persona humilde, y tu mamá trabajaba en una quesería y ahí se conocen, ¿verdad? Se casan y entonces emigran a Chiconautla de paracaidistas al cerro, a un cerro que es de ahí, ¿no? De Chiconautla, valga la redundancia. Y entonces, para ese entonces, tú ya tenías 6 años. Y entonces, cuéntanos qué viene después. ¿Qué pasa? Sí, bueno, mira, me siento muy afortunado de la vida que tengo, también de mis orígenes. Mi papá era de Jalisco, él era una persona de campo, de ahí de un municipio que se llama Quitupan, Jalisco. Hay un lugar que está más en las montañas que se llama El Aguacate. Entonces, mi papá en esa comunidad, en una ranchería, pues él vivió toda su infancia, su adolescencia. No fue a la escuela porque en esos tiempos no había escuela por esos lugares y él amansaba caballos. Él se dedicaba al campo totalmente, a lo de los caballos y bueno, por cuestiones personales, por cuestiones de un malentendido, de un incidente que se dio por allá, él tuvo que emigrar, tuvo que salir de ese lugar y pues se le ocurrió ir a la Ciudad de México. Entonces llegó a la Ciudad de México, pero para una persona que no sabe leer y escribir, estoy hablando de 1970, 1969, pues era difícil. Entonces él empezó a trabajar en La Merced, es un lugar de abastos, ustedes conocen mejor que yo, pero él trabajaba ahí como diablero. Y mi mamá, que era de Michoacán, de ahí de San José de Gracia, Michoacán, que tradicionalmente hacen queso y crema, pues ella también emigró muy joven a la Ciudad de México, pues en busca de oportunidades de trabajo. También, dada la situación de que eran personas humildes, pues no había estudiado, no tenía estudios, pero sí sabía leer y sí sabía escribir, y ella trabajó como cajera Ok. ahí sí, con los Morfín, que eran unas personas que hacían el queso, inclusive que lo traían desde allá, desde Cotija, de Michoacán, y bueno, mi mamá, todos decían que era güerita de rancho, porque era muy blanca, de ojo azul, Ándale. sí, sí, como las de ahí de San José, pero era no de San José, California, era de San José de Gracia, Michoacán. Y entonces tú te llegas a tener, naces, obviamente, luego nace tu hermano, y entonces cuando tú tienes 6 años de edad, ¿qué pasa con tu mamá? Bueno, sí, mira, lamentablemente la vida tiene muchas variables, hay muchos eventos que uno no puede predecir y hay veces que uno no siempre está preparado para esto. Es cuando hay la resiliencia de las personas, los buenos valores, pues cuando emanan de esa persona. Cuando nosotros teníamos, bueno, yo tenía 6 años de edad, a mi mamá le detectaron cáncer de seno. Inclusive tuvo varias operaciones, etcétera, etcétera, y ella intentó y hizo lo mejor en ese momento, ya que
por la falta de recursos económicos, también pues falta de conocimiento, tanto como mi papá era muy limitado en sus aspectos por la vida que él tuvo. Era una persona de campo, entonces era muy difícil que él pudiese sacarnos adelante. Entonces mi mamá nos dio con unas tías para que nos llevaran a un convento. A mí me dio con una tía que se llamaba María Antonieta Gómez Cárdenas y ella me llevó al convento de las Rosas en Actopan Hidalgo, un convento donde las monjas pues dan clases, atienden a los niños, etcétera, etcétera. Y ahí me empecé yo a desarrollar como lo que yo creo que esos realmente fueron mis bases, mis fundamentos de lo que hoy en día soy en gran parte. Lo que me di cuenta, claro que cuando tú estás a esa edad y tienes tu papá, tu mamá y tu hermano, independientemente de la situación interna que se dé, pues es tu centro familiar, es tu Sí, núcleo así familiar es. y para ti es un mundo perfecto, aunque no lo sea, pero es un mundo perfecto, porque Wow. ahí naciste, es porque ahí estás. Pero cuando tú eres desprendido de ese núcleo por la triste enfermedad del cáncer, por pues la falta de los recursos, pues nosotros no lo entendemos a esa edad. Yo, a lo menos yo no lo entendía a mis 6 años, pues no lo entendía. Pero a esos 6 años debió de haber habido como un diálogo interno, ¿no? Como unas, no sé si preguntas o qué te decías a ti, si esto va a pasar pronto o pronto voy a regresar a mi casa o por qué me habrán dejado aquí. ¿Puedes recordar como cuál era este diálogo interno que tú tenías dentro de ti, aún así de niño, de chico? Mira, yo siento que yo recuerdo que era muy apegado tanto a mi mamá como a mi papá. Yo soy el hijo mayor y también quería mucho a mi hermano, era muy apegado a mi hermano. Pero cuando pasó eso, pues mi mamá lloraba mucho, tú sabes, es una pena muy fuerte. Ella entre como una buena madre, querer mantener los hijos, darles lo mejor, pero sabiendo que está muy limitada por lo que está pasando. Entonces, yo no entendía eso. Entonces, mi percepción de las cosas era un poco diferente, porque yo recuerdo que decía, bueno, pero si va a fallecer, lo mejor sería que estuviéramos ahí con ella para Claro, aprovechar estos minutos. claro. Pero ella lo veía de otra perspectiva. Ella lo veía como diciendo, bueno, yo quiero irme, pero asegurarme de que van a estar en un lugar donde yo sé que ya están. No quiero irme sin saber. Es lo que ella nos comentaba o nos decía. Entonces, ¿Sentiste en algún momento abandono o esta carencia de decir, bueno, a lo mejor no me quiere y por eso me dejó? O sea, nunca hubo este sentimiento dentro de ti. el sentimiento de que no me quiere y por eso me dejó, ese nunca existió, Ok, porque entendía perfectamente que era por enfermedad, ok. no era por otra situación. Principalmente era la enfermedad. Estaba derrotada, el cáncer pues, le estaba ganando, ¿no? La batalla. Sí. Mi papá no tenía los medios, no tenía esa parte de cómo ayudarnos. Entonces, no sentí esa parte no la sentí. Pero sí recuerdo que me daba mucha tristeza, sí recuerdo que me daba ansiedad, recuerdo que no podía dormir y recuerdo que ahí descubrí otra persona dentro de mí, ¿no? Me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho ver hacia las estrellas, hacia el cielo y pues cuando tú estás en ese proceso, te tienes que reconstruir internamente tú, porque pues, es como, pues si vivías en el mar, pero de repente ya no puedes estar en el mar como ser pescado y tienes que estar fuera del mar, pues o evolucionas Sí, a hacer algo más o ahí se acaba la vida, ¿no? claro, claro. Entonces así empezó ya mi vida. Recuerdo anécdotas en este convento que se llama el Convento de las Rosas. Recuerdo que vendía mis naranjas en el receso. Recuerdo también que como parte del, digo, estamos hablando de Sí. 1970, Ajá. era muy diferente, pero en ese tiempo,
pues a mí me daban algunas familias para ver si yo podía integrarme en esas familias Ah, ok, y tener como, un como nuevo hogar. familias de acogida te Exacto, mandaban. exacto, Ok, exacto. Lo que podríamos decir foster, acá ándale, foster families. exacto. Ah, pero yo recuerdo, no tuve ninguna mala experiencia con las familias que yo recuerdo, pero debido a que yo tenía como un poco de depresión, considero yo, era muy introvertido y Ujú. no me acomodaba a las familias. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso con una persona que era militar, tenía una hija y la hija era más grande que yo y otra hija más pequeña que yo, y yo quedé como en medio. Siempre me trató respetuosamente, me daban buenos valores, buenos principios, pero yo no me acoplaba a las familias, o sea, yo prefería estar solo en el convento, estar ahí en un rincón, estaba muy, supongo, estresado por la situación, Claro. entonces uno tiende a estar solo mejor. Y bueno, estas familias me regresaban porque me decían, te queremos ayudar, pero vemos que no te podemos ayudar y no somos las mejores personas para ayudarte. Entonces, pues me regresaron al convento y yo feliz en el convento Cuando porque tú, estaba solo. cuando tú dices, Israel, que encontraste otro tú, ¿estás hablando de que te convertiste en tu mejor amigo? Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, Sofía, o sea, tengo tantas anécdotas de esos años de mi vida que, que sí, era mi mejor amigo, no jugaba con los otros niños, además de que no era muy hábil jugando, por ejemplo, a los niños les gustaba jugar fútbol y yo era terrible para patear la pelota, o sea, no le calculaba, no le pegaba la pelota y luego si le pegaba anotaba autogol, entonces pues no me invitaban a jugar. Entonces sí era muy solo, era muy a lo mejor muy independiente hasta cierto punto, entonces no tenía como que cuando los niños juegan en equipo, hacen grupos, yo no tenía esa parte, yo me quedaba ahí como que viendo cómo se comportaban, era un niño diferente en ese tiempo. Supongo yo, y quiero pensar que era por esa situación que había visto, pues que yo, y por el haber sido quizás por ejemplo, yo recuerdo que yo quería mucho a mi hermano. Entonces, aunque éramos una familia con recursos económicos escasos, yo llevaba a mi hermano a una horrera que jugara con juguetes porque no teníamos para los juguetes. Entonces, yo lo Wow. quería mucho, pero también recuerdo que a los 4 años de edad, me lo recuerdo yo y me lo dicen mis tías y también me lo dijo mi madre y mi abuela, yo me llevaba los quesos que le mandaba mi abuela a mi mamá para que mi mamá los vendiera y ayudarse. Yo los sacaba cuando ellos se iban a comprar cosas o se iban a algún lugar, yo me llevaba los quesos y me iba al mercado y los vendía Ah, de 4 años. Entonces, como que no, como que no tuve esa parte del niño normal que le gusta jugar, que le gusta hacer cosas, porque a lo mejor veía cosas que había necesidad económica, entonces como que tomé otro rol, a lo mejor mal o a lo mejor bien, pero eso me fue formando mucho entre esa etapa de la infancia. Entonces, sí era muy difícil que yo me integrara con otros niños a jugar, era difícil que me integrara con las familias en las que estuve conviviendo, que aunque repito, me trataron bien. Y eso fue forjando qué era lo que me gustaba. Entonces hacía lo que me gustaba. Me gustaba, encontré un libro de matemáticas, el libro de Baldor, ahí en ah, el... sí, me acuerdo de ese libro. Todo el mundo lo Exacto. odiábamos en la bueno, no todo el mundo, pero la mayoría nos caía No, gordísimo ese hombre, libro. yo dormía con ese libro, Wow. porque recuerdo, y hace un par de años tuve la oportunidad de ir al convento y Ah, visitarlo, y todavía existe la librería, existe el ah, piano, existen las mira. cosas, Sí, exacto. Y recuerdo que yo cuando vi ese libro, porque pues a los 6 años, pues estás en primero, pues empiezas a hacer cosas muy básicas. sí. Y bueno, te enseñan a escribir, a leer, pero ese libro cuando yo lo abrí, para mí era como un código,
así como algo mágico, porque Wow. pues no es un libro que tú puedas leer y No. que habla una historia, Sí. son números, combinación con X, Y, y Z, y gamas y deltas. Entonces, cuando yo lo empecé a ver, se me hizo fascinante. Dije, wow, ¿qué es esto? O sea, es un código secreto, es algo mágico. Y yo me recuerdo que desde muy temprana edad, trataba de entender qué significaba. O sea, sabía que era la A, B, C, D, que eran las vocales, sabíamos ya, pues ya uno puede leer lo Sí, básico, pero pues esto era totalmente diferente, ¿no? Era claro. algo. Y se hizo mi pasión. Mi pasión era entender los números, la matemática, dibujar parábolas, elipses, hipérbolas. Entonces me fascinó la matemática. Para mí se convirtió la matemática en una obsesión, en una distracción y en una adicción. Eso es Wow. lo que yo diría. Cuando yo me recuerdo que solamente vendía mis naranjas, tomaba las clases, pero siempre que estaba libre estaba con ese libro. Lo veía y lo veía y lo veía. Y también recuerdo que también me gustaba mucho ver los aviones. También me decían en el colegio, me decían como nickname, como apodo, ¿Bullying? el ¿Te tatú. hicieron bullying por eso? Sí, sí, por eso y por mi comportamiento, claro, sí, o sea, pero fíjate que a mí el bullying, Sí. no me afectaba en nada, o sea, no me afectaba, por ejemplo, se burlaban de mí porque yo vendía naranjas, entonces yo vendía mis naranjas y se burlaban de mí. Cuando jugaba fútbol era terrible, entonces se burlaban de mí. Cuando me le quedaba viendo a los aviones, porque pasaba un avión y yo me perdía, o Ajá. sea, era tanto mi curiosidad Wow. acerca de esas máquinas que me les quedaba viendo, pero no por unos segundos, yo creo que por un minuto hasta que desaparecía de mi vista el avión. Entonces, pues me decían que estaba retrasado, me decían el tatú, decían que se le fue el avión, se le va el avión. Entonces, pero fíjate que a mí nunca me afectó eso. O sea, ¿Y por qué nunca. que no te afectaban estas cosas? O sea, ¿estabas tan dentro de ti o te conocías tan bien o sabías tan bien lo que querías llegar a hacer o lograr hacer que estas cosas como que las sentías ajenas a ti, no las tomabas personales? ¿Sabes qué yo más creo que fue? Sí, Como no estaba integrado, como estaba tan desintegrado ok, fuera de eso, que completamente no me afectaba. Es ok, como si está lloviendo afuera, pero tú estás adentro, pues no te mojas. sí, claro. Ah, entonces yo creo que algo bueno de aprender de eso es de que, y ese es un consejo para los jóvenes o para los niños que escuchen esto, que no hay que buscar el uno quedar bien con la gente o que la gente lo acepte. Mientras uno tenga buenos principios y buenos valores, eso es suficiente. Yo creo que hay veces que la presión social que se da desde niños que quieren quedar bien con otros niños, hay veces que los influyen a hacer cosas malas, a probar una droga, a romper un vidrio, a hacer una travesura, porque quieren ser parte de eso, quieren estar Claro. integrados en eso. Pero yo creo que mi tema era tan desintegrado de eso, tan polarizado de eso, que en lo absolutamente me afectaba, que Pues, me dijeran se le fue el avión. sí, porque a mí me llama la atención porque tú vienes de un entorno violento, tu papá era violento, o sea, tú viviste muy de cerca la violencia, la agresión a tu mamá, estas cosas que pudiste hubiera utilizado como un pretexto, ¿no? Como para fijarte o hacer otro tipo de cosas, que es lo que estás mencionando, o el alcohol o las drogas, o como para evadir esta situación dolorosa emocionalmente, pues para cualquiera, ¿no? Sí, sí, totalmente, Sofía. Creo que siempre va a haber la elección personal, ¿ok? Exacto. Ah, sí, cuando uno está en estos ambientes de destrucción interna, en un círculo vicioso, ah, sí uno tiende a normalizar eso, porque vives en ese ambiente. O sea, piensas que el que tu papá golpea a tu mamá es algo normal, piensas que eso es normal, lo normalizas porque vives ahí.
pero también cuando uno va creciendo, te vas dando cuenta que eso no es correcto, que eso no es lo adecuado. Y yo creo que pues siempre le voy a tener cariño a mis padres porque nací de ellos, pero siempre dije, no quiero hacer eso, no quiero ser así. O sea, entiendo que las limitaciones de educación, las limitaciones por el medio ambiente en el que ellos vivieron o se desarrollaron, principalmente mi padre, pues era una regla normal. O sea, yo creo que nuestros abuelos vivieron en unas épocas tan diferentes que a lo mejor muchas cosas de lo que ellos hicieron en esas épocas hoy en día, pues no serían lo aceptable moralmente. Pero sin Claro. embargo, en esos tiempos así fue. Pero yo no quise ser así. O sea, por ejemplo, ¿Puedes no recordar más o quise. menos, perdón que te interrumpa, pero puedes recordar en qué edad tenías cuando tú tomas esta decisión? Yo no quiero ser así. Y que también, yo creo que debiste de haber sentido miedo en algún momento de ser testigo de estas situaciones. ¿Y qué hacías con tu miedo? O sea, ¿qué herramientas utilizaste para no dejarte llevar por el miedo y entonces tomar conciencia y tomar esta decisión? Bueno, mira, yo creo que el miedo siempre estuvo conmigo. O sea, yo creo que el mejor acompañante que yo tuve por la cuestión natural de los eventos fue el miedo. O sea, fue tu O mejor sea, amigo. sí, claro, totalmente, Wow. porque de repente te ves en un lugar solo, de repente vas a un nuevo hogar que no es tu hogar y que tienes que estar con personas que no conoces. O sea, el miedo siempre estuvo presente y creo que los hábitos que se me hicieron, por ejemplo, el de quedarme mucho tiempo viendo el libro, aunque no lo entendiera, el observar el avión, yo creo que era la salida que me quitaba ese miedo, esa incertidumbre para poder yo pensar en algo que no tuviese que ser eso. Y yo creo que eso, porque yo sí digo, yo creo que yo fui obsesivo, que la matemática se hizo mi obsesión, se hizo mi adicción, pero también se hizo mi refugio. Era lo que más me entretenía. Claro. Así como pude encontrar algo bueno, creo que muchas personas también pueden encontrar algo malo y depende de nosotros. Por ejemplo, sí entiendo que cuando uno es vulnerable, tienes elecciones, porque yo estuve ahí, o sea, tienes Claro. elecciones. No necesariamente debemos de tomar lo más fácil, o sea, lo malo. Por ejemplo, yo vendía mis naranjas. A lo mejor pude empezar a quitarle algunas cosas a mis Sí, compañeros, exacto, exacto. sus lápices y etcétera. Pero no, o sea, no me gustó eso, o sea, no lo hice. Yo prefería vender mis naranjas aunque se burlaban de mí y Sí. me bulleaban por eso. Entonces, yo creo que el miedo siempre existió ahí y eso es precisamente la fuerza que te lleva y que te inspira para que de una adversidad puedas crear una oportunidad y pasar de un círculo destructivo, de un círculo vicioso a un círculo de Virtuoso. prosperidad. Claro. Sí, claro, de prosperidad y virtuoso. Yo creo que lo que fue lo que definió mi vida, y aquí no podría yo tomar el crédito de esto, pero yo creo que lo que definió mi vida fue un profesor que tuve en mi A adolescencia, ver, que era el platícanos de profesor. eso, platícanos de tu profesor. Sí, bueno, mira, después de estar en el convento por alrededor de 5 años, y ya que no pude integrarme con estas familias, Tu pues mamá, me perdón tuvieron que te que, interrumpa, pero tu mamá vive, o sea, superó la sí, enfermedad. sí, gracias a Dios, mi mamá superó la Muy enfermedad bien. y vive, pero ya nunca nos volvimos a integrar como familia, ni mi hermano, ni ¿Por yo, qué ni fue nadie. O esto? O sea, sea, ¿tú ya no quisiste regresar o qué fue lo que sucedió ahí? no, porque ya se dieron otros problemas entre mi padre y mi Ah, ok. madre, que ya se agudizaron. Creo que también esa parte de la enfermedad provocó algo, entonces se desintegró la familia. La familia ya no era una familia integrada. Entonces, pues yo ya seguí en el convento. Después mi tía María Antonieta Gómez ya me llevó al Estado de México y eventualmente en mi parte de la secundaria estuve Ujú. viviendo con ella, con María Antonieta Gómez Cárdenas. Sí. Después
Durante esa parte, obviamente, ella no tenía hijos, nunca se había casado, entonces fue como una madre adoptiva para mí. Cuando yo estaba en la secundaria, me gustaba a mí, pues siempre me gustó o sea, estudiar, siempre se hizo como, pues como lo que era natural para mí, como mi obsesión, podríamos decirlo. Sí. Y yo me recuerdo que mi tía me dijo, mira, cuando ya acabes la secundaria, pues ya puedes ser soldado y puedes tener tu vida independiente. Wow. Más sin embargo, digo, también hay que recordar pues que todas estas mis tías estaban limitadas económicamente, etcétera. Pero pero yo siempre tenía como que más sueños, como que era soñador. Entonces yo decía, no, es que yo no quiero ser soldado, yo quiero ser piloto. Estuve Ah, estudiando, sí, estuve estudiando ahí en Santa Lucía. Antes había ahí una secundaria, la Escuela Federal Secundaria número 1 sí. de la Fuerza Aérea. Entonces, Ok. iba bien, tenía buenas notas, buenas calificaciones y alguien me dijo que para ser piloto de la FAM, de la Fuerza Aérea Mexicana, necesitas tener la preparatoria, el bachillerato en físico-matemático. Ok. Entonces, entonces, yo creo que hasta ese momento todavía no cambiaba mi vida. Ahí es donde llega Antonio Piñeiro, A ver, háblanos de porque él. Porque fue muy sí, importante en tu vida. Es el parteaguas en tu vida, ¿no? Tu totalmente, profesor, sí. totalmente, totalmente, porque cuando yo quiero ser piloto, me dicen hay que estudiar físico matemático, hice mi examen para el Politécnico, que en ese tiempo las vocacionales eran las únicas escuelas que tenían esa parte de físico matemático, pasé mi examen y me dieron la vocacional 4, que era la vocacional que yo pedí, porque me habían dicho que ahí estaban los mejores matemáticos de la vocacional. Entonces, pero para mí era sumamente difícil porque vivía, imagínate, hasta allá en Chiconautla, por el Estado de México, para llegar a Chapultepec, Avenida Constituyentes, Mm, pues literal tenía que atravesar todo, sí. pues con muchos limitantes económicos, entonces era difícil. Cuando ahí estaba en la vocacional, recuerdo que hice muchas actividades, por ejemplo, en Semana Santa trabajaba en Calzada de la Viga, vendía pescado y camarón en lo que era la antigua Calzada de la Viga, cerca de Sí. la Prepa 7. También era soldador de muebles Wow. cromados. También trabajé haciendo queso Oaxaca con unas personas de Oaxaca porque yo tenía sinceramente que ganarme la vida, entonces hice de todo Wow. trabajé. Cuando estaba en la vocacional, en mi tercer, cuarto semestre aproximadamente, este maestro era un maestro, ah, pues que era, yo lo recuerdo, que él, por cierto, él era de Oaxaca, lo recuerdo bien, era bajito de estatura, era muy energético, era muy rudo, era un profesor muy exigente, difícil de complacer en los grados y nos Mm, daba la clase de matemáticas, bueno, nos dio geometría analítica, cálculo diferencial y también cálculo integral, pero cuando yo lo conocí era en la parte de geometría analítica. Entonces era muy, muy, muy rudo. Él decía que él era profesor no por tiempo completo, porque él también fue director de la Chrysler en México, ok. Antonio Piñeiro. Ok. Fue ingeniero mecánico del Politécnico, emigró de Oaxaca y tuvo una vida también de adversidad, por lo que yo entendí. Un día él, me acuerdo que preguntó cuál era la distancia entre dos puntos Sí. y a mí me gustaba mucho dibujar. Entonces, detrás del dibujo yo encontraba la relación con la matemática. Digo, ya había llevado álgebra y trigonometría. Entonces él preguntó, a ver, ¿quién me dice la distancia entre dos puntos? Entonces yo le pasé la mano y le dije que me diera el pizarrón, Sí. que el quiz. Entonces recuerdo que de una manera sarcástica me dijo, digo, estamos hablando de los 80, ¿no? Sí. 79, Sí. creo. Y me dice de una manera muy sarcástica, vamos a ver qué quiere hacer este soquete, este Aragán, porque Sí. Sí, esa así palabra hablaba, es ¿no? muy. Sí. Sí, entonces me dio el quiz y pues yo puse ahí un puntito, otro, y luego dibujé el eje cartesiano y empecé a deducir la fórmula.
basado en el teorema de Pitágoras. Entonces Wow. le dije, mira, de aquí a aquí hay una línea, pero si lo vemos de una manera creativa, aquí hay un triángulo, porque esto y esto es un triángulo, y este punto está a X y este otro punto está a X más esta distancia. Y esta está a la Y y este... Y le empecé a deducir y luego le dije, y aquí el cuadrado de esto más el cuadrado de esto es igual al No. cuadrado de esto. O sea, Entonces le deducía las fórmulas. Entonces, wow. sí, él se quedaba así como sorprendido. Pues Recuerdo claro, que o sea, dijo, no se imaginó nunca, nunca. no, nunca, no, nunca, nunca. Entonces me dijo, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste la secundaria? Y tuvo mucha curiosidad acerca de mi persona. Obviamente él, pues como ya una persona adulta, Sí. sabía que yo tenía problemas porque pues se veía, yo creo que era muy viable eso. De hecho, por ahí todavía conservo algunas fotos cuando era soldador y cuando tú soldas con la carga eléctrica de 220 voltios y con la varilla, es muy común que se te flameen los ojos por la radiación, el calor Ay, que existe. ¿cómo? Ajá, ok. Entonces los ojos quedan rojos y yo había veces que tenía que soldar en las tardes, entonces en las mañanas tenía los ojos rojos y me iba a la escuela. Entonces Mm. yo creo que él pensó que consumía Sí, eso te alguna iba a decir, sustancia. eso te iba a decir, claro. Sí, 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 pero no, o sea, de verdad que no. Entonces, él una vez me dijo, mira Israel, yo veo que eres muy bueno en la matemática, que tienes ese talento de encontrar la correlación, porque olvídate, o sea, no era solamente con la distancia entre dos puntos, pero también era con la ecuación de la hipérbola, con la ecuación de la elipse, con la ecuación No, del pues círculo, porque todo eso está correlacionado, o sea, todo es basado en el teorema de Pitágoras, porque hasta la ecuación del círculo es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrado. ok. Entonces, todo es lo mismo, o sea muy similar. Entonces, me dijo él, dice, mira, a mí me gustaría ayudarte porque veo que tienes problemas. Te propongo que te vengas a vivir a mi casa y yo te ayudo. Pero como a mí de niño ya me habían dado en adopción, Sí, y yo no me acomodé, pues yo sí. dije, no, o sea, no, No es no lo es lo mío, no mío, es lo mío, no sí. es lo mío, no es Ajá. lo mío. Entonces, él estoy seguro que lo hizo y me lo dijo de una manera muy noble, de una muy buena manera, porque yo creo que él se preocupó genuinamente por mí y creo que vio el talento en mí. Eso es lo que Claro, yo veo. Y claro. también exacto, y hasta siento que en algún momento él pudo haberse identificado conmigo, porque él Sí. también contaba que había llegado de Oaxaca, sin recursos, y pues ahí estuvo. ¿Y Y ahí bueno, es cuando te da el mejor consejo de tu vida o cuando te lo da? sí, claro, el mejor consejo de mi vida, ahí me lo da precisamente porque me dijo, mira, si no quieres venirte a vivir a mi casa, lo entiendo, pero si tú te quedas en México, si tú sigues como tú vas, no vas a llegar a ser nadie en la vida y va a ser un desperdicio tu vida, porque yo creo que tú tienes talento y va a ser un desperdicio. Entonces me dijo, ¿por qué no vas a la Embajada de Estados Unidos y pide hacer un examen de aptitudes? Porque veo que eres bueno en la matemática y si ellos ven lo que tú puedes hacer, a lo mejor te van a dar una oportunidad. Yo Bien. recuerdo yo recuerdo que no lo tomé muy en serio el consejo, pero recuerdo que un compañero que estaba al lado mío, él lo tomó más en serio y él fue el que me dijo, oye, lo que dijo Piñeiro tiene razón. ¿Por qué no estudiamos juntos y Y tú me vamos. ayudas a mí a ser como tú y los dos vamos a hacer el examen? Y yo le dije, claro, recuerdo, lamentablemente no me recuerdo de su nombre, pero Sí, sí no. recuerdo que este joven era hijo único, que vivía muy cerca de lo que es el Estadio Azteca de los Pumas en la universidad, en la UNAM, porque yo me fui a vivir con él como un mes o dos Ah, ok. meses, porque yo vivía con una semana con una tía, otra semana con otra, era muy ambulante con, Oye, con mis Israel, tías. y este migrar de casa en casa, de familia en familia, ¿crees que te afectó de alguna manera?
Pues fíjate que al contrario, creo que me benefició mucho Ok. porque hoy en día en mi trayectoria profesional he vivido en Rusia, trabajado en Rusia, en China, en Australia, en Nueva Zelanda, estuve viviendo en Venezuela y a mí, perdón, no en Venezuela, en Guatemala. Yo creo que esa capacidad de autoadaptarse a diferentes medios ambientes hoy en día es una de mis resiliencias. Digo, hablo ruso, hablo poquito chino, hablo inglés, hablo español, pero yo creo que mucho tiene que ver con eso, porque durante mi era profesional, por ejemplo, una vez me recuerdo que un compañero de trabajo británico, cuando estábamos en China, me dijo, es que no puedo creer cómo puedes aprender el idioma tan rápido, comunicarte con la gente, hacer todo y no sentir nada, o sea, estar desenvolviéndote sin problema alguno. Y yo creo que fue precisamente que durante mi infancia y durante mi adolescencia el poder o el tener que estar en una casa, después en otra, pues me convirtió hoy en una persona resiliente Y y súper adaptable adaptable. Exacto, a, exacto, a cualquier cultura. exacto. Entonces, también recuerdo cuando estuve en Rusia, me dieron un contrato por 3 meses y todos decían, es que todos los que mandamos a Rusia nomás duran 3 meses y no aguantan el primer contrato. Y yo aguanté 2 años y aprendí Ándale, el idioma. súper bien. O sea, Sí, ¿crees que la vida ya te entonces, venía preparando de cierta manera para las decisiones que tú ibas a tomar? ¿Crees en el destino? ¿Crees en estas cosas? pues mira, realmente no creo en el destino. O sea, no creo en el destino. Pero siento que he sido afortunado. Ajá. Siento que mucho depende de las decisiones individuales que nosotros hagamos para estar en un colectivo, porque también entiendo el comportamiento individual y el comportamiento colectivo, pero todo depende de nosotros. Si nosotros queremos estar aquí o queremos estar allá y cuál es el mejor ambiente donde uno se va a sentir más cómodo, porque al final del día, cuando tú te pones a pensar sobre esto, la vida es corta, la vida se va. O sea, estoy hablando de cuando tenía 6 años y luego tenía 14 años, pero ahora ya tengo 49 años. Entonces, la vida es como lo dijo una vez Calderón de la Barca, el escritor, en Life is a Dream, ¿no? La vida es un sueño. Sueño, sí. Sí, lo pones tú, te pones el agua en las manos y por más que la quieras retener, se te va a ir, se te va a ir y se te va a ir. Pero yo creo que la clave fundamental es hacer tus decisiones individuales de una manera ética, con una buena moral y sentirte bien contigo mismo. El día Exacto. que tú no te sientas bien contigo mismo es que algo está mal. Oh, wow. Muy bien. Sí, tienes toda y absoluta total razón. Oye, Israel, entonces vas a la embajada, ¿puedes conseguir una beca o qué pasa? ¿O te vas a Estados Unidos? ¿Qué pasa en esta parte de tu vida? Bueno, pues llego a la Embajada de Estados Unidos, pedimos información de cómo podemos hacer un examen de aptitudes. Pues yo no hablaba inglés, mi Además, compañero tampoco, pero nos entendieron porque ellos sí hablaban español y nos dijeron que regresáramos en otro día, o no me acuerdo, una semana, 2 semanas, y que ellos nos iban a dar un examen de aptitud, que en qué lo queríamos. Entonces yo pedí pues, matemáticas. Lo hice y si mal no recuerdo, como entre unos 4 o 5 semanas, alrededor de 1 o 2 meses, me llegó una carta de la Embajada de Estados Unidos, pero que era de la Louisiana State University, ok. donde ellos me habían aceptado basado en mi resultado del examen que ¿Qué me hicieron. qué sentiste cuando llega esta carta, cuando la abres? ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Qué fue este momento? Bueno, fíjate, es sumamente irónico porque esa carta me llegó a la casa de una tía que se llamaba Teresa Gómez Cárdenas, que vivía en la colonia Doctores y que lamentablemente falleció de cáncer, por cáncer en el que empezó con cáncer en el seno, como que esto se dio mucho en la familia de mi mamá. Sí. Empezó cáncer en los senos y se le hizo una metástasis y bueno, y falleció lamentablemente muy joven, si no mal recuerdo, de unos 59 años, creo. Entonces, me llegó la carta con ella, porque ella era
la dirección más donde podían entregar el correo, que era en Balmis y Barragán, Colonia Doctores, porque luego yo tenía que estar allá en Chiconautla y allá no llega el correo, las Ajá, calles pues, no sí, tienen código postal, etcétera. claro. Entonces, cuando me llegó la carta, ya investigó cuándo iba yo a ir y ya finalmente me entregó la carta. Y fíjate que cuando la empecé a leer con un diccionario, que en ese tiempo utilizamos un diccionario amarillo, Claro, porque la pues carta iba, venía en inglés, ¿verdad? O claro, no sí, me sí, sí, por inventes. supuesto. Ajá. Entonces lo empecé a leer y sí decía que que había sido aceptado y que podría ser mi bachelor degree, que es el Wow. bachillerato, bueno, que ya es la universidad, Sí. siendo que aún no había terminado la high school, pero que en base a los resultados sí podría estar en el bachelor. Y lo que sí me acuerdo es que tenía que hacer el proceso del TOEFL, Sí, que es el de examen inglés. por ser extranjero, Sí, y hacer la parte del enrollment, sí. que si bien calificaba para mi scholarship, tenía que pagar el TOEFL y Ay, tenía que no. pagar el enrollment, y eso, pues venía ahí la cantidad como de $5,000. Ay, Entonces, no. pues sí, realmente. Sí. Pero, ¿Qué, y qué fíjate, es este momento? O sea, ¿qué sentiste? ¿No te dio impotencia, enojo por no tener el recurso económico cuando la oportunidad está frente a ti, que tú sabes que la ganaste? ¿Qué pasa aquí contigo? pues sí, fíjate que no sentí nada. O sea, no sentí ni tristeza, pero sí sentí más alegría que tristeza. Sí recuerdo que no sentí nada, pero Wow. alegría sí me dio como que, wow, pues es como que ya viene, ahí trae el sello de la aguilita con las Sí, estrellitas, sí, ¿no? y me aceptaron aparte, ¿no? Y me están contestando, Exacto. ¿no? Y Sí, claro. exacto. Entonces, yo no lo tomé como algo que iba a ser factible, dada la cantidad, y aquí es donde mi tía María Antonieta también juega su rol, ¿no? Su rol importante, porque pues yo contento, la traduje, pero ni siquiera imaginé poderme ir, o sea, no lo pensé porque Wow. dije, pues no tengo los $5,000, entonces, y fíjate, algo de lo que sí me arrepiento es de que nunca le pude dar las gracias a mi profesor Antonio Piñeiro, porque Ah, inclusive cuando me llegó la carta, pues por ser yo, supongo, adolescente, cuando eres adolescente, tú sientes que eres dueño del mundo, sí. no creas lazos morales con personas, entonces era sumamente independiente. O sea, teniendo en consideración cómo había vivido mi infancia, pues nunca se me ocurrió decirle a Antonio Piñeiro, darle la mano, un abrazo y decirle gracias por el consejo que me diste. Claro. Es de lo único que me arrepiento hoy en día, de no haber poderle decir el cambio que él hizo en mi vida, porque hoy en día lo que soy es gracias a él, a que me dio ese consejo. Sí. Pero te cuento qué pasó. A ver. Entonces, pues ya mi tía María Antonieta Gómez sabe, mi tía María Teresa Gómez sabe, pero pues no hay el dinero, no hay los recursos, pero sí dijeron, wow, lo aceptaron. Y sí tenía fama, desde niñito, pues que era inteligente, que no jugaba, pero que era muy Yo inteligente. creo Eso que es, tu IQ sí está muy alto, Israel, ¿no? O más que antes no se usaba medir el IQ y no se usaban estas cosas. Pero yo creo que sí lo tienes muy por arriba de la media o de lo normal, ¿no? pues no sé, nunca lo he tomado, Nunca lo has tomado. no, pero yo creo que son las circunstancias de la vida las que te obligan o te adaptas y sobrevives o aquí te quedas. Yo más bien siento que es eso lo que me ha forjado en la vida. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque bueno, entonces, este, yo bueno, contento, le digo a mi tía María Antonieta, porque ella me dice, ¿qué quería tu tía Tere? Le dijo que te llegó una carta, sí, mira, aquí está la carta y todo. Y pues mi tía María Antonieta, que yo siento que ella me quiso mucho, es lo que yo siento, este, y me dijo, wow, pues deberías de irte, es una buena oportunidad. Pero yo era menor de edad, no tenía pasaporte, no tenía cartilla liberada, y bueno, para que te den la visa americana también necesitas tener recurso económico, entonces no Sí. lo teníamos. Entonces, pues yo sí me quedé, pero pues, ¿cómo?
Y mi tía, de muy buen corazón y así con muy buena fe, me dijo, yo tengo unos ahorritos, te voy a dar, y me dio $300. Me dijo, Ay, mira, ajá. yo recuerdo esa escena que estábamos, a mi tía le encantaba comer frijolitos con crema, con cebolla y jitomate, Oh, y preparaba el chile durazno, el chile manzano, sí. con cebolla y con limón y sal. Y Oh, eso era lo que comíamos. Y yo me acuerdo que estábamos comiendo así esos frijolitos con crema de Michoacán, cuando dijo, mira, deja, y se paró y fue y sacó de por ahí del colchón, literal, los $300. Y wow. eran en dólares, los Sí. sacó y me los dio. Y me dijo, mira, con esto, vete a Estados Unidos. Y como yo, o sea, mi papá y mamá son de Michoacán, recuerda que en Michoacán tenemos muchos emigrantes. Mi abuelo fue bracero, y nomás que iban, trabajaban en el algodón y se regresaban, iban Cu- por temporadas. Cuando tu tía te da estos $300, ¿viste la posibilidad? Ahí es cuando se te abre como en tu mente este camino o esta posibilidad de veras cruzar y llegar a Estados Unidos. Pues fíjate que como que sí me inspiró, como que dije, pues ok, o sea, sí es posible, pues sí sería muy interesante estar en una universidad de Estados Unidos. Y me dice, pregúntale a tus parientes de Michoacán, de Jalisco, de parte de tu papá, porque ellos eran los que más eran braceros, Sí. se iban, etcétera. ¿Qué familiares tienes allá en Estados Unidos? Porque yo sé que hay varios. Entonces dije, eso es una buena idea. Entonces me acuerdo que empecé ese mismo día a investigar allá con mis familiares en Quitupan, en el Valle, en San José de Gracia, en Jalisco, a quienes teníamos allá, y resultó pues que tenemos muchos Muchos, familiares allá, ajá. pero muchos. O sea, mi abuelo fue bracero, sus hermanos fueron braceros. Uno de ellos decidió quedarse en Estados Unidos, hacer su familia, y hasta allá son ciudadanos estadounidenses. Digo, estábamos hablando de los 80s, pero Y, ellos ya tenían y, sus vidas allá. y ya con esta información tomas la decisión de irte y cruzar. Bueno, empecé a hacer las llamadas por Collect, entonces empecé a llamar. Es una larga historia, Sí. porque si tú recordarás, pues no había dinero ni para las largas distancias, pero tuve que hacer ahí un mecanismo de ingeniería para poder llamar de larga distancia Wow. sin tener que pagar la larga Ay, distancia, pero ya wow. ese es otro tema. Sí. Entonces empecé a investigar dónde estaban, y tenía familiares en Michigan, familiares en California, en Chicago y en Colorado. Es de lo que me acuerdo muy bien. Sí. Michigan se me hacía muy lejos. Pues La parte California, ¿no? A lo mejor. exactamente California, pero también se me hacía muy lejos por esa parte. Entonces, opté por Colorado. Entonces vi el Ah, mapa, vi que pues, Colorado estaba derechito arriba de Texas, que podía llegar por Ciudad Juárez, y con ese dinero me fui a la terminal del norte, a la central del norte, ahí en México, y tomé un autobús que era el Omnibus de México, que iba a Ciudad Juárez, sí. Chihuahua. Llegué a Ciudad Juárez, Chihuahua, de 17 años. Conocí a un joven que se llamaba Epifanio Pérez, o que todavía vive quizás, y con él nos cruzamos el desierto. ¿Cómo fue cruzar? Llegaba, ¿Cómo fue esta aventura o esta parte de tu vida de cruzar? Porque no es sencillo. ¿Sentiste miedo? ¿Hubo riesgo de alguna cosa? ¿Qué te decías? O platícame un tantito de esta parte. bueno, mira, la ignorancia es una bendición, porque no mides el riesgo, no Sí. mides el peligro. Entonces, yo creo que también ahí tuve sobreconfidencia. I was overconfident. Sí. Definitivamente es algo que no se lo recomiendo a alguien, porque es poner tu vida en un hilo. Sí. Hay muchas historias de personas que han fallecido. Es una tierra de nadie cuando tú decides caminar el desierto. Entonces, el hecho de que yo era joven, de 17 años, de que había vivido
en varios lugares que no tenía ese arraigo a un hogar, pues se me hizo mucho más fácil. Que si hubieses tenido tu familia, tu Claro, casa, pues es yo creo cierto. que no, exacto. Entonces, pues yo no tenía ese arraigo ni con las tías, porque una vez vivía aquí, otra acá Claro, y otra allá, entonces no tenía esa parte. Ah, Tuve suerte porque pues caminamos toda la noche, no nos perdimos y no nos agarró la migra. bien. Entonces empezamos por Ciudad Juárez, por una parte que son los Arenales, caminamos toda la noche, llegamos a un establo, yo estaba sumamente cansado porque Claro. vivir en Ciudad de México y caminar en el desierto no es lo mismo. O No, sea, no. no, y este Epifanio Pérez, él era de campo, él era de Cuauhtémoc, Chihuahua, y él iba a trabajar cada temporada al campo, entonces era una persona, Traía, era más grande que yo claro, calculo que tendría sus 20 años, pero pues era de campo, era fuerte, traía condición. o sea, traía condición y ahí en Ciudad de México pues no traíamos mucha No, condición. no creo, sí. Entonces, no, se me hizo terrible. Buen tipo, porque yo recuerdo que en un momento estaba yo tan cansado que yo le dije, mira, pues tú síguele, nomás dime por dónde me voy. Entonces, en ese momento él me dijo, es que si te quedas a descansar y te duermes, como estás tan cansado, te vas a quedar dormido y no vas a despertar hasta Sí, que amanezca. sí, Pero si amanece, ya todo el desierto es lo mismo y te vas a perder. sí. Porque ahorita lo único que nos guía para llegar a donde vamos son las luces. Wow. Entonces, yo veía las luces de Texas en una dirección. Entonces yo dije, bueno, me regreso, pero como habíamos salido de una área, lejos, despejada, porque no sales ahí de la ciudad, Sí, pues la distancia de regresarme era la misma distancia que de ir a Texas. Las luces no, estaban a la misma distancia, pero en diferente dirección. sí, Entonces yo dije, wow, y como pues me gustaba la matemática, sí podía calcular las distancias, exacto. dije, no, pues no hay otra más que seguir. Entonces ya llegamos al amanecer. Me acuerdo que el cielo estaba sumamente rojo, así era precioso el día, era el desierto, se veía como en las películas y el cielo estaba rojo, así Ah, como cuando tú estás allá en Sonora, en sí, Chihuahua, en el desierto y ves algo mágico, porque de Ciudad de México no vemos eso. no, no, Entonces, ajá. Era no, o nuevo sea, para ti, ¿no? todo eso era nuevo para mí. Y llegamos tan cansados y nos quedamos a dormir detrás de un establo. O sea, había un establo, había vacas y todo, y ahí nos quedamos dormidos como unas 2 o 3 horas. Después nos dimos cuenta que caminamos mal porque salimos muy No, lejos ay, no. o sea, llegamos a un rancho que estaba en en medio de la nada, pero ya era Estados Unidos. Y pasando ese rancho, vimos que había una carretera. Entonces, caminamos la carretera y después encontré un 7-Eleven que existen desde esos tiempos, los Sí, 7-Elevens. Entonces, de ahí pedimos un taxi que nos llevara al Paso, Texas. claro. Yo llevaba mis $300, bueno, ya en ese tiempo ya no eran los 300, ya era menos porque Sí, había pagado el boleto antes de salir de ahí de Ciudad Juárez, había invitado a comer unas tortas a este Epifanio, entonces ya iba menos dinero. sí. Pero bueno, llegamos a- ahí al Paso, Texas. De ahí ya nos separamos con Epifanio, porque Epifanio iba a un rancho donde trabajaba por 6 meses. Él me ofreció, ¿por qué no te quedas aquí a trabajar en el rancho 6 meses? Juntamos dinero y ya te regresas a México. Pero yo le decía que no, que yo iba a estudiar. Entonces me veía raro, inclusive todos los emigrantes, cuando íbamos caminando y te vas juntando con varios, porque todos van caminando, es como una peregrinación, ¿no? Sí. Ahí van, te vas encontrando a grupos y todos pues preguntan, ¿y a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y pues a mí me decían, ¿de dónde vienes? Del DF. ¿Y a dónde vas? A Colorado. ¿Y a qué vas? ¿En qué vas a trabajar? Y yo le digo, no, pues yo voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? No, pues matemáticas. Y sí me No, veía, pues yo creo que han de haber dicho, no, este está loco, o sea, claro, sí. seguramente Sí, eso, sí veía que se les ampliaban las pupilas y alzaban la ceja, sí, porque decían,
Sí, uno que otro sí me dijo, oye, pero ¿para qué te veniste cruzar el desierto nomás para estudiar si puedes estudiar en México? Ajá. Entonces lo veían y la mayoría de los emigrantes en ese tiempo, pues todos nosotros cuando somos emigrantes vamos en busca de un mejor futuro. Sí. Decidimos dejar todo lo que tenemos atrás por hacer una nueva vida. Por O el sea, yo famoso creo sueño que americano, ¿no? Que se dice. sí, y fíjate que sí, yo creo que para la mayoría de las personas es algo doloroso. Para mí no lo fue porque yo no tenía arraigo familiar y no tenía un hogar. Pero cuando tú ves padres que dejan a sus hijos, que dejan a su esposa por ir por un futuro mejor, Sí, o mujeres que van por un futuro mejor, es una es un momento donde yo creo que las personas vuelven a renacer. sí. O sea, entonces, esa es mi opinión, mi percepción. Y entonces, Obviamente, perdón que te interrumpa, pero sí quisiera avanzar un poquito porque el tiempo nos castiga un poco. Entonces, claro, claro. bueno, ya haces esta travesía por el desierto y entonces logras cruzar, llegas a la universidad o qué pasa. Llego a la universidad, pero no a la de Louisiana State University. Ajá. Llego a la Universidad de Colorado porque ahí tenía a mis primos. Les digo a mis primos que me lleven a la universidad porque quiero ingresar. Ellos me dicen, es muy difícil porque ni los gringos van a la universidad y es muy caro. Entonces yo dije, no, es que yo tengo una carta de aceptación de Louisiana State. O sea, mi inocencia Sí, me dio valor y me hizo soñar. Cuando llegué a la universidad, obviamente no me iban a aceptar porque claro. no era residente, no era ciudadano, no hablaba inglés y pues no tenía el high school. Híjole. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? De una manera muy creativa y también muy ingenua, dije, bueno, no me aceptaron, está bien, me voy a meter de oyente a las clases de inglés y a las clases de matemáticas. Y cuando ya sepa inglés, me voy a agarrar el autobús del Greyhound y me voy a ir a Louisiana State University y voy a llegar hablando inglés y me van a decir, you are welcome, we Sí, were waiting for you, claro, porque con la carta. ya no necesito pagar el TOEFL y ya no necesito pagar el enrollment. Entonces dije, Claro. perfecto, entonces así decidí, empecé mis estudios como oyente y después encontré el trabajo de barrendero en la universidad, entonces pues ya vivía como lo vivía en el convento, pero a diferentes edades, ya así como cuando era niño el convento era mío, pues ya de adolescente la universidad era mía, porque era el barrendero, era tutor de matemáticas, voluntario, Wow. tomaba mis clases y encontré un lugar para vivir muy cercano de la universidad, que era ahí en Pearl Street y Ok. 14th Avenue, en un basement. Ajá. Entonces, ahí empecé a estudiar hasta que me descubrieron y se enojaron conmigo porque pues no pagaba la universidad, pero yo les dije, pues que no pago porque no me han aceptado, pero yo quiero ser alguien de bien para la sociedad y yo quiero estudiar. Entonces, ya vieron las capacidades que tenía, preguntaron a mis profesores cómo era como estudiante y consideraron que era buen estudiante y eso realmente pues fue la segunda etapa de mi vida que Wow. cambió mi vida y que gracias a los consejos de otros maestros como Joe Simons, que fue mi profesor de matemáticas, de Paul Encinias, que finalmente me aceptó en la universidad, me permitieron estudiar, terminé la área de matemática aplicada y ciencias de la computación y en 1997 hice mi primer software que lo utilizó el FBI para inteligencia financiera, ¿Y que era qué, basado en matemáticas. qué edad tenías cuando inventaste el software, cuando lo hiciste? Ay, ya tenía 20 años, 17, 18, 19, 20 años. 20 años eras un niño, o sea, a mí me impacta y se me hace extraordinario esta manera de crear, de reinventarte, de no dejar de hacer por perseguir ese sueño. Y a los 20 años creas un software que es utilizado por el FBI, me impacta, o sea, es algo grande de veras. Cuando el FBI utiliza esto, ¿qué te decías? ¿Como lo logré o voy por buen Sí, camino? ¿Qué te decías? well, ese sí fue un momento muy feliz en mi vida, Claro, demasiado feliz, porque fue
En una, como valorar y acreditar lo que me había dicho hace muchos años Antonio Piñeiro, que tú tienes talento para esto, porque hay veces que uno no lo cree o uno no lo siente. Entonces, casi siempre cuando alguien te lo dice, alguien tiene fe en ti o confianza en ti y te dice, wow, ahí fue cuando las palabras de mi profesor de México, Antonio Piñeiro, pues me resonaron, ¿no? Me vibraron diciendo, wow, tenía razón, porque fue un buen software, me abrió otras puertas Claro. definitivamente. Económicamente no gané nada en ese software porque era indocumentado, porque era muy Ay, ingenuo no, ay, no. y porque, bueno, hasta mi profesora Joe Simon se enojó conmigo y me dijo, es que ya fueras millonario, pero, Claro. pero yo no buscaba eso, sinceramente, yo no buscaba eso. Yo quería ser alguien en la vida, quería ser alguien de respeto, alguien a quien la gente respetara y admirara, porque yo creo que cuando uno es o cuando estás en el proceso de adopción o te llevan a un lugar, creo que algo de lo que tú pierdes muy temprano es el respeto, porque pues no tienes esa umbrela que te proteja, que te cuida, que perteneces a esta familia o a este núcleo. Entonces yo creo que inconscientemente para mí lo que yo quería tener era respeto, Que que, el que, que, respeto que te la gente. daba sentido de pertenencia, ¿no? Sí, probablemente. Entonces, para mí, el que ellos les haya gustado mi software era suficiente, no Wow. necesitaba dinero, pero eso me abrió las puertas y sinceramente y económicamente, pues siempre estuve bien, o sea, ya no me hizo falta porque trabajé, me desarrollé, después tuve la oportunidad de trabajar en Rusia, donde me fue muy bien, y después de Rusia en Nueva Zelanda también donde pues mi trayectoria profesional fue satisfactoria y estoy contento y estoy feliz. Estuve un año en China, estuve también en Australia, estuve trabajando para Alejandro Yamatei, el actual presidente de Guatemala, y estuve viviendo en Guatemala por nueve meses. Estuve dando clases en la George Washington University, estuve colaborando en el Massachusetts Institute of Technology, en el laboratorio de matemáticas. Entonces, mi vida ha sido una vida bendecida, me siento afortunado y siempre he dicho, hay que buscar lo que a uno le va a hacer sentirse bien. Ahorita que estás hablando de buscar lo que uno va a hacer sentirse bien y de estos éxitos que has tenido, de cómo has construido y reconstruido tu vida, ¿qué fue de tu hermano? Porque me gustaría que me hablaras poquitito de él para ver la diferencia cuando uno toma una decisión escuchándose y una decisión como tú dices, ¿no? Siguiendo tus valores, tu ética, que estés contento contigo mismo. ¿Qué pasó con tu hermano? Y bueno, mira, lamentablemente podríamos decir que somos dos entes completamente diferentes en el modo de vida, la calidad de vida, también en el comportamiento, digo, sin profundizar en temas, pues él tuvo retos complicados, retos de salud, problemas que vienen y que emanan en muchas ocasiones de la ignorancia, de la falta de conocimiento. Pero algo que me llama la atención de tu pregunta, Sofía, es de que irónicamente en el proceso, cuando nos separaron, a él le fue muy bien en la niñez. A él, ¿Cómo? sí, a él se lo llevó una tía que le dio todo, que yo creo que lamentablemente eso hoy en día lo podríamos ver como le perjudicó en vez de beneficiarle. Wow. Entonces, en ese momento, pues, él tuvo todo. Yo me acuerdo que en una ocasión que nos reunimos de niños y recordándote que yo me lo llevaba a jugar a los Aurrera porque no Sí. teníamos dinero para juguetes y una vez que nos reunimos me enseñó un costal de juguetes y estaba contento y yo le dije, wow, qué bien. Lo quisieron, le dieron amor, le dieron todo y lamentablemente su adolescencia ya después, pues el futuro fue muy diferente a lo que es mi futuro o mi presente. Claro. Entonces, creo que depende mucho y es un consejo también tanto para los padres y como los jóvenes que cuando uno tiene los privilegios hay que saber utilizarlos, pero hay que mantener siempre una visión estable, Un porque equilibrio, hay ¿no? veces
un equilibrio, porque hay veces que eso los puede desviar de su objetivo, los puede malacostumbrar y de repente van a encontrar que nada les da satisfacción, que nada les da pasión, porque ya tuvieron todos esos estímulos psicológicos. Entonces, creo que cuando las personas pierden esa hambre, pierden esa creatividad, ese sueño, esas ganas, pues ya estás en un estado del que no vas a producir. Y creo que eso es algo que ha pasado en muchas ocasiones, pero los que tienen el gran privilegio de tener esto, pues que lo deben de aprovechar para el bien, ¿no? Que no es Claro. necesario salir desde abajo y todo esto que lamentablemente otras personas lo tienen que hacer, se puede llegar y tener un equilibrio adecuado. Todo Claro. es bueno, pero todo es en medida. Mi esposa es médico de la Universidad de Harvard y ella me dice algo muy cierto. Dice, ah, todo puede ser venenoso, hasta el agua te puede matar. Depende en las dosis, en las Exacto. medidas en la que uno lo tome. El Entonces, equilibrio. creo que, exacto, creo que al final de la vida todo es un equilibrio, ¿no? Tener todo en equilibrio. Me gustaría hablar sobre el perdón, Israel, y quisiera preguntarte si tú ya has perdonado y qué es lo que has tenido que perdonar en tu vida. Y pues fíjate, siento yo que en esa parte he tomado la vida como sin rencor. Creo que algo que es bueno es no guardar rencores, es no encajonarse en un evento que te dé cortisol, que te dé un bloqueo neurocognitivo, porque eso no nos lleva a ningún lado. Hasta la abuela decía, el que se enoja pierde. Sí. Yo creo que no he tenido la necesidad de perdonar a nadie porque realmente todos me han hecho beneficios. Wow. Entonces, yo veo más bien que toda esa secuencia de eventos, porque hay muchos eventos, ¿no? La vida, imagínate todo lo que pasa en una vida, pero todos esos eventos que se dieron en su momento por diferentes causas, al final del día me enseñaron a tener resiliencia y a valorar más lo que tengo hoy en día. Claro. Entonces no es tanto el perdón porque no tengo rencor con nadie, ni nadie me debe nada, y por eso siento que no existe eso del, Y o sea, y no tengo a nadie que con tu perdonar. papá, ¿cómo has manejado estas emociones hacia tu papá? Porque es tu papá y viviste cosas pues bien fuertes, ¿no? A eso me refería también con el perdón. O también has entendido de dónde viene lo que hace tu papá o hizo tu papá, de qué lugar viene y entonces eso te ayuda a comprenderlo y aceptarlo. Sí, sí, claro, claro, sí, con él siento que él se condujo de la manera que él consideró más adecuada, dadas sus circunstancias, dado de dónde viene, por la carencia de educación, por la carencia económica, por su medio ambiente que lo rodeaba, él tomó las decisiones que en su momento tomó bajo esas circunstancias. Y yo no puedo juzgarlo porque pues es mi padre, soy una parte de él, genéticamente hablando, soy la extensión de él, pero sí aprendí qué es lo que yo no quiero hacer, porque no es mi propósito. Por ejemplo, el respeto a todos, que todos tienen ¿cómo se dice? Sus decisiones y son libres. Pero, por ejemplo, a mi papá le gustaba jugar gallos. A mí no me gusta jugar gallos. Lo considero que es aunque sea cultural, puede ser un poco cruel. Sí, No me gusta el alcohol y el ambiente de jugar gallos y de jugar barajas o estar en casinos, porque para mí eso significa un ambiente que no es lo más productivo o eficiente para mí, pero eso es para mí. claro. Pero respeto, si alguien está cómodo ahí bajo las reglas sociales, bajo los límites que la ley otorga, pues tienen derecho a hacer eso. Pero simplemente a mí mi padre me enseñó precisamente lo que yo no quiero hacer para mí. Y ya hay veces que en la vida es más importante saber qué es lo que tú no quieres que saber qué es lo que quieres. Wow, eso, fíjate que yo creo que sí tienes mucha razón, porque el saber qué no quieres te va a llevar siempre, yo creo, a un buen lugar, ¿no? Exactamente. Matemáticamente hablando, eso es el complemento. Si tú sabes qué es lo que no quieres en tu vida,
automáticamente vas a estar en lo que tú sí quieres para tu vida. Y es mejor empezar desde la contradicción para llegar a la verdad absoluta. Así es. Oye, Israel, para que la gente sepa, ahorita vives en Nueva Zelanda, por eso estamos haciendo un Zoom. ¿Qué haces exactamente? O sea, ahorita, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, ahorita estoy en Nueva Zelanda, pero llegué a Nueva Zelanda recientemente después de haber estado muchos años, porque estuve en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Guatemala. Y bueno, mi trabajo recientemente estuve en National Geographic, en el documental de Dark Web. Soy experto en ciberseguridad, en estrategias cibernéticas y bueno, he colaborado con presidentes como con el presidente Alejandro Yamatei, con personas de diferentes senados en diferentes países, incluyendo en Chile, también en México y también con senadores de Estados Unidos. He dado clases en diferentes universidades, también he dado capacitación en centros y unidades de inteligencia militares y de seguridad nacional y seguridad interna. Mi trabajo tiene que ver mucho con ciberseguridad, cómo proteger los sistemas críticos de una nación, de un país, tanto del sector público como del sector privado, para evitar hackeos o reducir las posibilidades o las probabilidades de un hackeo y cómo tener una respuesta a un incidente cibernético que no sea tan dañino. El documental de National Geographic estuve como subject matter expert. Hablé de los ataques a Pemex, de los ataques a los gobiernos y qué es lo que se puede hacer para prevenir esos efectos. También cuando doy capacitaciones o asesorías a sectores militares, hablo mucho de lo que es la guerra de quinta generación, que son las guerras de hoy en actualidad que ya se pelean en el dominio del Internet, que es el ciberespacio, en el espacio, también en el terrestre, en el marítimo, en el aéreo y también en las campañas de desinformación, que también son un campo de batalla para estas guerras de quinta generación. Híjole, man. A ver, no, pues está impresionante, impresionante tu currículum, impresionante lo que has llegado a hacer, lo que has logrado. Y ya para ir cerrando, Israel, porque podría estarme platicando contigo 7 horas, pero como te dije, el tiempo nos castiga, desgraciadamente. Eh, yo quiero preguntarte, porque próximamente vas a ser papá, y yo me imagino, felicidades, y yo me Gracias. imagino que esto debe de mover algunas emociones y pensamientos en ti con respecto a la paternidad. ¿Hay algo que te preocupe? ¿Hay algo que, no sé, qué has pensado, qué has sentido ahora que vas a ser papá, que le quieres dar o cómo ser con tu hijo, o después de todo lo que viviste y después de toda esta experiencia de vida que viene contigo? Sí, bueno, mira, Sofía, es una pregunta muy profunda, muy importante, porque sí creo que uno de los propósitos de todo ser humano es la familia, es el reproducirse y es el de dar lo mejor a nuestros seres queridos. Ah, Siempre hay cosas que aprender de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestras nuevas generaciones. Siempre hay algo que aprender. Inclusive, una de las cosas que yo he visto, me gusta platicar con jóvenes, porque hay veces que aprendo yo de los jóvenes algo que no sabía. Pero cuando nosotros vemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, el conocimiento no siempre es el positivo. También hay que ver lo negativo para no hacer eso. Esa es una enseñanza de contradicción. Cuando hay una persona que lamentablemente es adicta a las drogas y pierde la vida, eso lo vemos como un aprendizaje. No queremos estar ahí, no Claro. queremos que nos pase eso. Entonces, también de esa persona que perdió la vida, tenemos mucho que aprender, porque precisamente no queremos estar ahí. Entonces, en este mundo complejo de hoy en día, que en muchas ocasiones, pues el comportamiento de los jóvenes está cambiando por la tecnología, por las redes sociales, por la desinformación, por los juegos que se dan en redes sociales, pues nos da una gran responsabilidad que hoy como padres tenemos que
ser más responsables, hay más riesgos que antes, el mundo en general se va polarizando más. Hay cosas muy buenas en las que hemos avanzado mucho, como es educación, medicina, pero también nos hemos deteriorado en valores morales, valores éticos, tenemos más consumo de drogas, drogas que no existían hace 20 años, hoy existen. Abuso de las anfetaminas, abuso del fentanilo, que esas drogas, cuando nosotros fuimos jóvenes, a lo menos yo, y que venía de un lugar peligroso y de barrio, no las teníamos. Teníamos, a lo mejor se hablaba de la marihuana, del cemento, del, de los químicos que se utilizaban como la acetona, etcétera, para cambiar el estado emocional de las personas psicológicamente. Pero hoy tenemos drogas que son altamente destructivas, como lo es el fentanilo, como lo es la anfetamina, y que alguien de nosotros, por ausencia de presencia, puede caer en una droga devastadora. Entonces tenemos la gran responsabilidad de tener una mejor comunicación con nuestros hijos. Creo yo que no se trata de darles todo, pero tampoco de no darles nada. Todo es un ¿Te equilibrio. hace sentir vulnerable esta nueva paternidad que estás por vivir o que ya estás viviendo? Sí, no, definitivamente. Sí, sí, siempre se va a sentir uno vulnerable porque es la naturaleza y es algo bueno porque es una manera para medir o para tener tus estrategias de contingencia y de mitigación. ¿Cómo vamos a tener? Porque es una nueva vida, ¿no? Cada quien va a tomar sus propias decisiones en base a su medio ambiente, en base a los elementos que este nuevo ser humano tenga consigo. Por eso lo mejor que uno puede hacer es dar los buenos valores, los buenos principios y tratar de que el medio ambiente en el que se va a desarrollar sea un medio ambiente ético, de moral, donde exista también la tolerancia, ¿no? Donde exista esa parte que va más allá de lo que ahorita podemos ver, pero que amplía mucho más. ¿Qué, Sin duda alguna, me gustaría que fuera como su mamá. Claro, claro. ¿Qué consejo le darías ya para terminar esta como última pregunta a los jóvenes o a los adultos que estén atravesando una situación complicada, difícil, de penuria o de muchísimos obstáculos? Un solo consejo que les puedas dar para salir adelante. Bueno, mira, el consejo para estas personas es de que el activo de más valor que ellos tienen está aquí. Wow. Es en su cerebro, es en su cabeza, es en su corazón. Mientras ellos mantengan saludable su cerebro con sus pensamientos, y su corazón, siempre va a haber una buena oportunidad de salir adelante. No quiero decir que con esto sea fácil, porque la vida tiende a ser difícil, pero esas adversidades nos van haciendo fuertes, nos van haciendo resilientes. Hoy, gracias al universo, gracias a todo este mundo de oportunidades, podemos estar mucho mejor que como estuvimos hace 1000 años atrás, donde no había medicina, donde estábamos condenados a, a cazar y no sabíamos si vivimos mañana o si perdemos la vida hoy. Y también siempre va a haber un lugar donde haya más adversidad. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuántas personas están perdiendo la vida en la guerra en Sí. Ucrania con Rusia? Entonces, siempre hay que tener y medir nuestros problemas, nuestras adversidades en un espectro de oportunidad. Si bien es cierto que estamos ahorita en este momento, no quiere decir que estamos encadenados a estar en este mismo momento y en este mismo espacio por el resto de nuestra vida. Gracias a Dios no somos como los árboles, podemos movernos, podemos cambiar nuestra vida, nuestro futuro, podemos seleccionar nuestras amistades, nuestros medios ambientes para ir de ambientes viciosos a ambientes o círculos prósperos, Claro, virtuosos. claro. Tenemos ese potencial. Entonces, ese sería mi consejo para los jóvenes, para los adolescentes, para los adultos, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a cruzar momentos de adversidad por cuestión natural o por cuestión externa a nosotros, pero vamos a estar en esa situación. Y lo importante no es caer, es levantarse y seguir caminando.
Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Israel, por compartir tu historia, por enseñarnos que de verdad nada es imposible, que una decisión puede cambiar por completo nuestra vida, que hacer a un lado lo negativo abre caminos luminosos, que la tristeza, el dolor, la vulnerabilidad no te hacen infeliz, te hacen lo que somos, seres humanos, que las emociones no condicionan si no estás bien o mal, si estás bien o mal, pero dejar que circulen, aceptarlas y entenderlas te brindan inteligencia emocional. Gracias por enseñarnos que la gran tragedia de nuestras vidas es dejar de soñar, que tenemos la capacidad de cambiar la manera en cómo vemos la realidad y que podemos vivir esa historia que anhelamos contar, que se pueden volar tan alto como decidamos para llegar a tener vidas extraordinarias. Muchísimas gracias, Israel. Gracias, gracias, Sofía. Saludos. Gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos. Bye.